Bueno, el chikungunya yo diría que es el nuevo socio dentro de las enfermedades transmitidas por el Aedes. Y es un desafío mundial. Vean ustedes que inclusive en Europa tienen, y ahora en América tenemos. Es muy diferente al dengue. En realidad el dengue mata. Y con una adecuada atención el paciente sale adelante. Y nosotros hemos sido ejemplos para el mundo. Por nuestro sistema de salud tan organizado, hemos logrado organizarnos y no tenemos fallecidos tantos como tienen otros países. El gran problema que le veo es que la evolución es crónica. O sea, es una enfermedad como no la tenemos nosotros todavía, una enfermedad que va a ser crónica. Si vemos, prácticamente ellos son los que más nos han enseñado, con su brote en el 2006, todavía en el 2014, ellos tienen todavía gente que ha quedado con secuelas de la enfermedad. Entonces solo imagínense ustedes, y entre ellos van a estar ustedes, como está pasando en Dominicana. Hay varios colegas que yo conozco personalmente que se han enfermado, y residentes que se han enfermado. ¿Por qué? En realidad este es el lema que ellos tienen. El chikungunya, el chiqui, ya cuando uno le tiene confianza, va a producir un choque en los servicios de salud. Y eso les va a afectar el cheque. ¿Podrá un país como está soportar una situación de esas? Y esta es la evolución de la enfermedad. Ustedes nunca han visto una enfermedad que tenga esta evolución y que pueda afectar hasta un 60% de la población. Una enfermedad que tiene una fase aguda que puede durar de 0 a 10 días, con una fase de viremia de 7 días, tiempo en el cual van a tener ustedes ahí en el pasillo un paciente que es capaz de transmitir la enfermedad a la Aedes. Y sinceramente los Aedes abundan en todos los centros de atención. No sé en el país, pero yo me imagino que sí, porque lo he visto en toda Latinoamérica. Llega uno al hospital y lo primero que está es lleno de chunches y criaderos. Ahora, la gente no le tenía miedo al dengue y mucha gente no se enfermaba, pero ahora vamos a ser nosotros los que vamos a tener pacientes ahí en fase viremia. En esa fase aguda, realmente el chikungunya no mata tanto. Hay unas formas inusuales que son parecidas al dengue, como es la miocarditis, la hepatitis, la encefalitis, parecida al dengue. El problema, y lo vamos a ver nosotros después, en parte, la mujer embarazada que le da chikungunya y se mejora o tiene el parto en ese momento, hay paso del virus y el niño hace un chikungunya neonatal y en un 50% se pueden morir. Eso lo voy a especificar más. Ahora, si cualquiera de ustedes o a mí nos da chikungunya, que yo por eso no tengo ni ganas de irme a meter una epidemia, ni gracia me dio enfermarme, realmente hay un 80% de personas que van a pasar a una fase subaguda, y esa fase va a durar de 10 días a 3 meses, con un cuadro clínico que ya vamos a ver, y entre ellos la artritis, que está molesta, y los dolores y la afectación de tendones. De esos, un 50% van a pasar a una fase crónica. Estamos hablando de más o menos 2 años y medio, donde ustedes le van a tener que decir al paciente, no, no se preocupe, el dolorcito se le va a quitar, se le va a quitar. Y de esos, un 5% se van a convertir en pacientes crónicos de reumatología. Entonces, solo imagínense ustedes, colegas, el peloteo, o cualquiera de ustedes que se enferme, arrastrar esta enfermedad por todo ese tiempo, la calidad de vida que pueden tener, sumado a las depresiones, que ellos los pudieron estudiar muy bien en los soldados, porque ellos los han analizado bien. Entonces, una clasificación. Hay formas típicas, que eso va a ser probablemente lo más frecuente, y que es la fiebre, las artralgias, las artritis y el rash. Y a diferencia del dengue, el rash aparece tempranamente. En el dengue es como más tardío el rash. La fiebre dura más y es más alta. Entonces muchos pacientes van a tener tantísima fiebre que se van a deshidratar, y para peor van a tener sus artritis ahí y no van a poder tomar el vasito de agua. Entonces, si no tienen quien los apoye en la casa, van a llegar deshidratados, hipovolémicos, porque por suerte el chikungunya no produce extravasación, no produce lo que produce el dengue. Ahora,
hay unas formas atípicas que son raras, que son las no graves. Y ahí es donde me preocupa con el dengue. Por ejemplo, el dolor abdominal, las náuseas y los vómitos son formas atípicas, no graves. Imagínense que alguien piense que es chikungunya y es un dengue con signos de alarma. Esa es la preocupación que tenemos nosotros. Ahora, hay unas formas graves, que son la forma neurológica y la forma no neurológica. Pero van a ver ustedes que el porcentaje es poco. Entonces, muy claro tiene que quedar que en este momento, si ustedes ven un paciente que viene de un lugar, que estuvo los últimos 15 días en un lugar donde hay transmisión de chikungunya, y le dice, tengo una fiebre altísima, dolor en las articulaciones, artritis y rash, chikungunya. O sea, que no se demuestre lo contrario. Y la artritis, sobre todo, es más exquisita porque el dengue no duele, el dengue duele el cuerpo, pero las articulaciones no duelen, como duele en chikungunya. Y qué dicha que hay reumatólogos, porque probablemente van a ir donde el reumatólogo a pedir ayuda. Bueno, esta es la presentación típica, por lo menos en casi que un 90% está presente. La fiebre muy alta y de muchos días. Y ahí está la fase viremia y la posibilidad de que nosotros nos contagiemos en nuestros lugares de trabajo con ese paciente que va a llegar a buscarnos. Esto, cualquiera que lo vea dice dengue, claro, dengue, te parece el dengue, el rash. Pero ojo, las artritis y las artralgias hacen la diferencia. O en el momento actual sería alguien que venga de otro lugar. Parecido al dengue. Esto también lo han visto en dengue. La única diferencia es que es temprano, en el dengue es más tardío. Esto es reciente, me lo mandó un día de estos mi amiga, unas amigas mías de Dominicana. Entonces, esto nunca lo han visto en dengue. Ninguno de ustedes jamás ha visto un dengue con un rash en la mano ni en la palma, jamás. Y eso lo van a ver en chikungunya. Ahora, este hallazgo es muy característico. ¿Cuándo han visto este en dengue? Jamás. Hiperemia del pabellón auricular, eso es de chikungunya, es muy patognomónico. Esto es lo que van a ver ustedes. Esto es lo que el paciente va a exigirles y ahora van a ver una secuencia de una epidemia. Esa es artritis de pequeñas articulaciones y de las articulaciones de miembros inferiores, muy invalidantes, muy molestas. Y ahí viene que darle para el dolor hay que aliviarlo, pero recuérdense que los AINES tampoco tienen sus cosas en la gente mayor, ¿verdad? Y en los niños se ha visto muy asociada a lesiones de piel. Ahora, la tenosinovitis es terrible. Entonces, ¿cómo quitarle ese dolor? Probablemente las normas que van a hacer los expertos van a poner en la clasificación de las opciones de tratamiento a dar sin afectar al paciente, porque hay que cuidar eso. Porque uno de los problemas que ha tenido, los que han tenido brotes, es que la gente se automedica y se desespera. Esto jamás lo han visto en dengue, ustedes jamás. Afectación de las articulaciones, eso es muy propio de chikungunya. Esto también. Ahora, estos son los casos o manifestaciones atípicas no graves, ojo. Los digestivos. Me preocupa que alguien vaya a confundir un chikungunya con un dengue grave. Y por ahí es diferente el manejo. Ahora, estas manifestaciones oculares son raras, pero bueno, ahí las va a manejar el oftalmólogo. Y las afectaciones cutáneas, que nadie se va a morir de eso. Ahí hay unas fotos. Ahora, con respecto al caso atípico, grave, es como 1.5 en 1000, por lo menos las estadísticas que tiene la gente que estudia las epidemias. La mortalidad anda como el 10.5, y de qué se puede morir, de una miocarditis, de una hepatitis fulminante, una encefalitis. Riesgo de morir, entre más viejo sea uno, más posibilidades tiene de morirse. Ahora, las formas graves neurológicas, que podría ser que cause la muerte o podría ser que dejen secuelas, tenemos las encefalitis, las neuropatías, el mismo Guillain-Barré. En eso se está estudiando mucho para ver qué puede servir para el paciente que le da. De momento no hay nada. El síndrome cerebrovascular, hay que ser muy malicioso con el paciente que convulsiona
o llega con confusión. Inclusive ese es un criterio de hospitalizar en un paciente que tenga chikungunya. Eso rara vez lo ven en dengue, un paciente convulsionando. Ahora, estas son las formas graves no neurológicas, y aquí la renal. Realmente la renal, el virus no tiene afinidad por el riñón. Muchos de los pacientes que ellos han tenido con problema renal ha sido prácticamente porque tiene una nefropatía preexistente y le dieron un medicamento a INES. Las hepáticas, ellos han visto las dos cosas. Lo que es el hepatitis fulminante, como se puede ver en el dengue, que es poco frecuente, pero han visto bastantes casos de hepatitis tóxica. Realmente la gente llega a desesperarse y se desespera tomando más paracetamol o acetaminofén. Y esto lo han visto más en hepatópatas, y es lógico. Con respecto a, han visto también síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, excepcional, pero se ve. Desde el punto de vista cardiovascular han tenido miocarditis virales, parecidas a las demás miocarditis, y se manejan exactamente igual en la UTI y con el manejo que ya todos conocen, pero también han visto descompensaciones en los pacientes de insuficiencia cardíaca. Las respiratorias, en realidad el virus no tiene afinidad por el pulmón, no lo han encontrado, sin embargo han visto esos pacientes que se han asociado a infecciones pulmonares. Esta es la más temida, dermatitis bulosa, y esa la han visto mucho asociado a INES en niños. Esto no lo hemos visto en dengue jamás, esta afección de las manos así. Vean el rostro del señor, en dengue no vemos esa conjuntivitis jamás. Aquí la niña con su micro papular pruriginoso. Aquí los dermatólogos se van a dar gusto viendo lesiones si es que llegan. Vean, por ejemplo, esto jamás de la vida lo hemos visto en dengue, ¿verdad? Para los que han visto dengue, jamás. Bueno, esta es una señora que, pobrecita, 36 semanas con un chikungunya, que no se le ocurra tener el parto porque fijo el hijo va a salir con un chikungunya neonatal. Esta 28 semanas, esa no tiene riesgos de malformación ni nada, pero las molestias que debe tener. Vean esta piel, y si se le rompe, peor, y si es diabética, peor, y si se infecta, peor, ¿verdad? Este niño, los niños, a lo que me han contado, el dolor no es tan molesto como en el adulto, y una vez que pasa, como que ya ellos recuperan. Los niños habían sufrido mucho con el dengue grave. Bueno, estas lesiones, esta criatura con una transmisión vertical. Estas lesioncitas de piel. Vean este niño. Este lactante. Ahora, prevención. ¿Dónde van a tener los pacientes en el hospital? Quisiera saber yo. ¿Tendrán sus hospitales libres de vector y todos los centros de atención libres de vector? Bueno, realmente el choque en los servicios, y si ustedes ven esta página de Dominicana, cientos de personas acuden a diario a las salas de emergencia de los hospitales públicos de República Dominicana con los síntomas de fiebre, pero tardan horas en ser atendidos debido al gran número de pacientes y escaso personal médico. Hay muchos colegas que se han enfermado, un porcentaje bien alto. Entonces, imagínense, ¿y por qué al hospital? Por eso tenemos que organizarnos, eso debería ir al primer nivel, el primer nivel resolverlo. Imagínense lo que es llenar los hospitales. Ahora, el cheque. La enfermedad no tiene una tasa de mortalidad significativa, pero sí genera un alto nivel de ausentismo laboral y escolar, ya que el dolor impide que los pacientes realicen sus labores cotidianas. En casos graves, los afectados caminan con dificultad y no pueden pararse rectos. Bueno, si hablamos algo de la organización de los servicios de salud, nosotros los médicos, aunque no seamos epidemiólogos, tenemos que tener muy claro que la epidemia es larga.
La viremia puede durar hasta 10 días, 9 días, 7 días en un promedio. ¿Qué es la viremia? Es el tiempo en el cual, si llega un zancudito, lo pica uno y es capaz de transmitir a muchos en el hospital. Entonces, cuando tengamos un paciente que vamos a observar ahí, tengan siempre en mente que tienen que tener muchísimo cuidado, porque después de ese van a venir muchos, incluso el personal. Es una de las cosas que la caja tiene que tener, tiene que asegurar que el cuerpo médico un lugar libre de vector. Ahora, aspectos que uno tiene que considerar en la organización de la atención, porque realmente el chikungunya es parecido al dengue. El dengue es más emocionante, los pacientes lo salva, salen bien, pero el chikungunya va para largo, es más como una enfermedad crónica más que se nos va a agregar a nosotros. Entonces, ¿dónde van a manejar los casos? ¿Dónde los van a manejar? Ambulatorio, en el domicilio, lo que llaman en algunos países internamiento domiciliario, o hospitalario. ¿Cuál es el beneficio, el riesgo de meter un paciente y para qué lo vamos a meter? Para ponerle un suero, sobrecargarlo, llevarlo al edema agudo de pulmón y hasta ahí llegó. Tienen que valorar muy bien eso, el riesgo-beneficio. Ahora, otra cosa que es muy importante es cómo aliviar el dolor, porque hay que aliviarlo con un uso racional de medicamentos. En un paciente con una viremia que va a durar sus días, ¿verdad? Que también significa un riesgo para nosotros. Hay que identificar la gravedad inmediata. Ahorita yo les voy a decir qué es la gravedad inmediata, qué es la gravedad potencial. El criterio de hospitalización siempre, como en dengue, riesgo-beneficio que va a obtener uno de internar a un paciente en este ya saturado sistema de salud. ¿Salón o la UCI? Es donde va a ir. ¿A cuál salón? A medicina interna, ahí donde están todos. Bueno, aquí pues no se va a chocar ningún paciente, ni es tan peligroso como el dengue. El problema va a ser la cantidad de pacientes que podría infectar a uno mismo en un futuro, porque tiene un ciclo en el zancudo y posteriormente se transmite. Ahora, yo diría que tenemos una gran responsabilidad para prevenir el chikungunya neonatal. Es una de las cosas que recomendamos al gobierno de Nicaragua. Estuvimos trabajando con ellos las guías y hay que involucrar ahí a los ginecólogos. Ellos verán cómo van a prevenir el chikungunya neonatal y eso nos va a ayudar muchísimo para detener pues, la labor de parto en la medida que sea posible. Y si es que se presenta, pues va a ser un gran trastorno. Tenemos la obligación de prevenir la dermatitis bulosa. Entonces con los niños hay que ya comenzar a ver de qué manera cambiamos nuestras costumbres de mandar a INES en los niños. Prevenir el rebote de la artritis. Los esteroides no se recomiendan por lo menos hasta que ya pasen los 3 meses y uno entre en la fase crónica y el reumatólogo valore y diga sí, ¿se va a beneficiar o no se va a beneficiar? De momento los esteroides, he leído algunas guías donde dice uso de esteroides, eso produce rebote. Van a tener mucho rebote, aparte de los efectos adversos que producen los esteroides, ¿verdad? En eso va a ser un problema. Y el uso racional de laboratorio de referencia para que siempre tengan el reactivo. La confirmación biológica, por ejemplo, el manejo es clínico. Y la confirmación, pues, si hay, bueno, los primeros casos, por supuesto, habrá que confirmarlo de acuerdo al criterio epidemiológico. Ya después serán los graves, serán algún diagnóstico diferencial, será algo, porque nosotros los médicos estamos acostumbrados a confirmar todo. Y aquí no va a ser posible, la prueba es cara, como para pretender confirmar todos los casos que tengan. Ahora, ¿qué llamamos gravedad inmediata? Gravedad inmediata es el paciente que hay que internarlo y seguro a la UTI. ¿Por qué? Porque o llegó en coma, o llegó con una confusión, o llegó con convulsiones. Entonces estamos pensando que hay una encefalitis, que hay afectación de encéfalo. Paciente que tenga inestabilidad hemodinámica, pero no porque hay extravasación como el dengue, sino porque se deshidrate, porque no tome líquidos el paciente por la fiebre tan alta. Que tenga disnea, que tenga alguna sospecha de que esté haciendo una miocarditis, sospecha clínica, o la sospecha de que hay una falla hepática. Eso es lo que casi que es de terapia intensiva.
Ahora, hay algunos aspectos que tienen una gravedad, pero no que ponga en riesgo la vida del paciente, sino que cuesta que el paciente, a veces no es posible controlar un dolor. Me decían los colegas de Francia que ellos han tenido que recurrir a morfina en algunos pacientes porque el dolor es tan insoportable que el paciente no hay manera. Han usado muchos tratamientos, hasta algo de medicina de plantas y cosas así, han llegado a la desesperación de quitar los dolores. La deshidratación podría ser otro de las causas. Y otro gran problema es la fiebre refractaria. Solo imagínense ustedes con 5 días de fiebre de 40 grados, ¿cómo se puede sentir uno? Porque aquí en el dengue dura 3 días, entonces uno tiene la esperanza que la fiebre ya va a caer, pero aquí a veces hasta 7 días de fiebre y altísima, ¿verdad? Entonces imagínense cómo va a ser el asunto. O si tenga signos cutáneos. Ahora, gravedad potencial llaman ellos el antecedente de una enfermedad crónica, pero como les decía, no es que uno va a internar todos los diabéticos, hipertensos, cardiópatas porque no va a poder, pero esos pacientes van a tener que tener una vigilancia, sea en el domicilio, sea alguna estrategia que permita mantenerlos en vigilancia. Los recién nacidos definitivamente son un riesgo. Los ancianos en aislamiento social o geográfico, ellos sí encontraron muchísima gente que se quedaba y no podía ser atendido y tenía problemas. Y las embarazadas cerca del parto tienen su problema. Ahora, este es un esquema que no es precisamente el que van a recomendar al país, pues es un esquema que vimos allá. Realmente los que tienen una gravedad inmediata, pues probablemente van a ir a la UTI. Y alguna gravedad potencial debe ser valorado, qué es lo que se va a hacer, y también los que tienen alguna clínica atípica. El doctor se asustó, seguro. Entonces, aquí en parte la organización es evaluar el paciente para ver qué es la posibilidad o qué es lo que vamos a hacer con el paciente, con la posibilidad de manejarlo ambulatoriamente o en el domicilio. Ahora, con ese paciente que está en la fase aguda, que nos va a durar unos 10 días, lo que se recomienda es el tratamiento sintomático lo más pronto posible, quitar el dolor. En los niños, acetaminofén es, por lo menos en Dominicana, lo que les ha servido, por el riesgo de los AINES. En adultos, acetaminofén, AINES, siempre y cuando no haya un riesgo de alguna nefropatía o que sea muy mayor, eso hay que valorarlo muy bien. Ahora, ¿qué otro medicamento usar? Pues ahí tenemos los compañeros de la clínica del dolor que tienen toda una escala y que van a tener mucho paciente que probablemente le vamos a referir porque no podamos con el dolor. Sobre todo hay que trabajar mucho con la población para evitar la automedicación. Eso tal vez es lo más peligroso. Hay que tener muchísimo cuidado con la sobredosis de medicamentos, es lógico, la gente se va a desesperar. La importancia siempre de la hidratación oral sigue siendo importante, porque esos pacientes afortunadamente no extravasan como los del dengue. El descanso ni siquiera hay que decirles porque algunos ni se pueden ni mover. Al darles un seguimiento al paciente, a algunos se les puede dar fisioterapia cuando ya salen de la fase aguda. Y los esteroides no se recomiendan por el rebote que producen. Tampoco ningún tratamiento antiviral ha probado servir, para que no se dejen ustedes influenciar, porque ahorita las farmacéuticas comienzan a decir, como ha pasado con el dengue, que comienzan a promocionar productos y realmente ninguno ha mostrado beneficio. La consejería sí se le da muchísima importancia, insistiendo mucho en la automedicación, la sobredosis. Ahora, yo no me explico cómo uno le puede decir a un paciente que mire que el dolor sí es muy fuerte, pero se le va a quitar en unos 2 años. Va a ser difícil. Para nosotros va a ser muy difícil eso. Ahora, el riesgo iatrogénico hay que tenerlo muy en consideración, para eso hay que hablarle al paciente. También explicarle las medidas para la prevención. Esto no lo hemos visto en dengue jamás, esta afección de las manos así. Vean el rostro del señor, en dengue no vemos esa conjuntivitis jamás. Aquí la niña con su micro
papular pruriginoso. Aquí los dermatólogos se van a dar gusto viendo lesiones si es que llega. Vean, por ejemplo, esto jamás de la vida lo hemos visto en dengue, ¿verdad? Para los que han visto dengue, jamás. Bueno, esta es una señora que, pobrecita, 36 semanas con un chikungunya, que no se le ocurra tener el parto porque fijo el hijo va a salir con un chikungunya neonatal. Esta 28 semanas, esa no tiene riesgos de malformación ni nada, pero las molestias que debe tener. Vean esta piel. Y si se le rompe, peor. Y si es diabética, peor. Y si se infecta, peor. Este niño, los niños, a lo que me han contado, el dolor no es tan molesto como en el adulto. Y una vez que pasa, como que ya ellos recuperan. Los niños habían sufrido mucho con el dengue grave. Bueno, estas lesiones, esta criatura, con una transmisión vertical. Estas lesioncitas de piel. Vean este niño. Este lactante. Ahora, prevención. ¿Dónde van a tener los pacientes en el hospital? Quisiera saber yo. ¿Tendrán sus hospitales libres de vector y todos los centros de atención libres de vector? Bueno, realmente el choque en los servicios, si ustedes ven esta página de Dominicana, cientos de personas acuden a diario a las salas de emergencia de los hospitales públicos de República Dominicana, con los síntomas de fiebre, pero tardan horas en ser atendidos debido al gran número de pacientes y escaso personal médico. Hay muchos colegas que se han enfermado, un porcentaje bien alto. Entonces, imagínense, ¿y por qué al hospital? Por eso tenemos que organizarnos, eso debería ir al primer nivel, el primer nivel resolverlo. Imagínense lo que es llenar los hospitales. Ahora, el cheque. La enfermedad no tiene una tasa de mortalidad significativa, pero sí genera un alto nivel de ausentismo laboral y escolar, ya que el dolor impide que los pacientes realicen sus labores cotidianas. En casos graves, los afectados caminan con dificultad y no pueden pararse rectos. Bueno, si hablamos algo de la organización de los servicios de salud, nosotros los médicos, aunque no seamos epidemiólogos, tenemos que tener muy claro que la viremia es larga. La viremia puede durar hasta 10 días, 9 días, 7 días en un promedio. ¿Qué es la viremia? Es el tiempo en el cual, si llega un zancudito, lo pica uno y es capaz de transmitir a muchos en el hospital. Entonces, cuando tengamos un paciente que vamos a observar ahí, tengan siempre en mente que tienen que tener muchísimo cuidado porque después de ese van a venir muchos, incluso el personal. Es una de las cosas que la caja tiene que tener, tiene que asegurar el cuerpo médico un lugar libre de vector. Ahora, aspectos que uno tiene que considerar en la organización de la atención, porque realmente el chikungunya es parecido al dengue. El dengue es más emocionante, los pacientes lo salva, salen bien, pero el chikungunya va para largo, es más como una enfermedad crónica más que se nos va a agregar a nosotros. Entonces, ¿dónde van a manejar los casos? ¿Dónde los van a manejar? Ambulatorio, en el domicilio, lo que llaman en algunos países internamiento domiciliario, o hospitalario. ¿Cuál es el beneficio, el riesgo de meter un paciente y para qué lo vamos a meter? Para ponerle un suero, sobrecargarlo, llevarlo al edema agudo de pulmón y hasta ahí llegó. Tienen que valorar muy bien eso, el riesgo-beneficio. Ahora, otra cosa que es muy importante es cómo aliviar el dolor, porque hay que aliviarlo con un uso racional de medicamentos. En un paciente con una viremia que va a durar sus días, ¿verdad? Que también significa un riesgo para nosotros. Hay que identificar la gravedad inmediata. Ahorita yo les voy a decir qué es la gravedad inmediata, qué es la gravedad potencial. El criterio de hospitalización siempre, como en dengue, riesgo-beneficio que va a obtener uno de internar un paciente en este ya saturado sistema de salud. ¿Salón o la UCI? Es donde va a ir. ¿A cuál salón? A medicina interna, ahí donde están todos. Bueno, aquí pues no se va a chocar ningún paciente, ni es tan peligroso como el dengue. El problema va a ser la cantidad de pacientes que podría infectar o a uno mismo.
en un futuro, porque tiene un ciclo en el zancudo y posteriormente se transmite. Ahora, yo diría que tenemos una gran responsabilidad para prevenir el chikungunya neonatal. Es una de las cosas que recomendamos al gobierno de Nicaragua. Estuvimos trabajando con ellos las guías y hay que involucrar ahí a los ginecólogos. Ellos verán cómo van a prevenir el chikungunya neonatal y eso nos va a ayudar muchísimo para detener pues, la labor de parto en la medida que sea posible. Y si es que se presenta, pues va a ser un gran trastorno. Tenemos la obligación de prevenir la dermatitis bulosa. Entonces con los niños hay que ya comenzar a ver de qué manera cambiamos nuestras costumbres de mandar a INES en los niños. Prevenir el rebote de la artritis. Los esteroides no se recomiendan por lo menos hasta que ya pasen los 3 meses y uno entre en la fase crónica y el reumatólogo valore y diga sí, ¿se va a beneficiar o no se va a beneficiar? De momento los esteroides, he leído algunas guías donde dice uso de esteroides, eso produce rebote, van a tener mucho rebote, aparte de los efectos adversos que producen los esteroides, en eso va a ser un problema. Y el uso racional de laboratorio de referencia para que siempre tengan el reactivo. La confirmación biológica, por ejemplo, el manejo es clínico y la confirmación, pues si hay, bueno, los primeros casos, por supuesto, habrá que confirmarlos de acuerdo al criterio epidemiológico. Ya después serán los graves, serán algún diagnóstico diferencial, será algo, porque nosotros los médicos estamos acostumbrados a confirmar todo. Y aquí no va a ser posible. La prueba es cara, como para pretender confirmar todos los casos que tengan. Ahora, ¿qué llamamos gravedad inmediata? Gravedad inmediata es el paciente que hay que internarlo y seguro a la UTI. ¿Por qué? Porque o llegó en coma, o llegó con una confusión, o llegó con convulsiones. Entonces estamos pensando que hay una encefalitis, que hay afectación de encéfalo. Paciente que tenga inestabilidad hemodinámica, pero no porque haya extravasación como el dengue, sino porque se deshidrate, porque no tome líquidos el paciente por la fiebre tan alta. Que tenga disnea, que tenga alguna sospecha de que esté haciendo una miocarditis, sospecha clínica, o la sospecha de que hay una falla hepática. Eso es lo que casi que es de terapia intensiva. Ahora, hay algunos aspectos que tienen una gravedad, pero no que ponga en riesgo la vida del paciente, sino que cuesta que el paciente, a veces no es posible controlar un dolor. Me decían los colegas de Francia que ellos han tenido que recurrir a morfina en algunos pacientes porque el dolor es tan insoportable que el paciente no hay manera. Han usado muchos tratamientos, hasta algo de medicina de plantas y cosas así, han llegado a la desesperación de quitar los dolores. La deshidratación podría ser otro de las causas. Y otro gran problema es la fiebre refractaria. Solo imagínense ustedes con 5 días de fiebre de 40 grados, ¿cómo se puede sentir uno? Porque aquí en el dengue dura 3 días, entonces uno tiene la esperanza que la fiebre ya va a caer. Pero aquí a veces hasta 7 días de fiebre y altísima, ¿no? Entonces imagínense cómo va a ser el asunto. O si tenga signos cutáneos. Ahora, gravedad potencial llaman ellos el antecedente de una enfermedad crónica. Pero como les decía, no es que uno va a internar todos los diabéticos, hipertensos, cardiópatas porque no va a poder. Pero esos pacientes van a tener que tener una vigilancia, sea en el domicilio, sea alguna estrategia que permita mantenerlos en vigilancia. Los recién nacidos definitivamente son un riesgo. Los ancianos en aislamiento social o geográfico, ellos sí encontraron muchísima gente que se quedaba y no podía ser atendido y tenía problemas. Y las embarazadas cerca del parto tienen su problema. Ahora, este es un esquema que no es precisamente el que van a recomendar al país, pues es un esquema que vimos allá. Realmente los que tienen una gravedad inmediata pues probablemente van a ir a la UTI y alguna gravedad potencial debe ser valorado qué es lo que se va a hacer, y también los que tienen alguna clínica atípica. El doctor se asustó seguro. Entonces aquí en parte la organización es evaluar el paciente para ver qué es la posibilidad o qué es lo que vamos a hacer con el paciente, con la posibilidad de manejarlo ambulatoriamente o en el domicilio.
Ahora, con ese paciente que está en la fase aguda, que nos va a durar unos 10 días, lo que se recomienda es el tratamiento sintomático lo más pronto posible, quitar el dolor. En los niños, acetaminofén es, por lo menos en Dominicana, lo que les ha servido, por el riesgo de los AINES. En adultos, acetaminofén, AINES, siempre y cuando no haya un riesgo de alguna nefropatía o que sea muy mayor, eso hay que valorarlo muy bien. Ahora, ¿qué otro medicamento usar? Pues ahí tenemos los compañeros de la clínica del dolor que tienen toda una escala y que van a tener mucho paciente que probablemente le vamos a referir porque no podamos con el dolor. Sobre todo hay que trabajar mucho con la población para evitar la automedicación. Eso tal vez es lo más peligroso. Hay que tener muchísimo cuidado con la sobredosis de medicamentos. Es lógico, la gente se va a desesperar. La importancia siempre de la hidratación oral sigue siendo importante, porque esos pacientes afortunadamente no extravasan como los del dengue. El descanso ni siquiera hay que decirles porque algunos ni se pueden ni mover. A darles un seguimiento al paciente. A algunos se les puede dar fisioterapia cuando ya salen de la fase aguda. Y los esteroides no se recomiendan por el rebote que producen. Tampoco ningún tratamiento antiviral ha probado servir, para que no se dejen ustedes influenciar, porque ahorita las farmacéuticas comienzan a decir, como ha pasado con el dengue, que comienzan a promocionar productos y realmente ninguno ha mostrado beneficio. La consejería sí se le da muchísima importancia, insistiendo mucho en la automedicación, la sobredosis. Ahora, yo no me explico cómo uno le puede decir a un paciente que mire que el dolor sí es muy fuerte, pero se le va a quitar en unos 2 años. Va a ser difícil. Para nosotros va a ser muy difícil eso. Ahora, el riesgo iatrogénico hay que tenerlo muy en consideración, para eso hay que hablarle al paciente. También explicarle las medidas para la prevención en el hogar. Un paciente volcado es difícil que vaya a eliminar criaderos en ese momento. Las barreras físicas, en algunos países han usado incluso mosquiteros impregnados, que son bien caros para pacientes hospitalizados, y especialmente en esos primeros 7 días. Entonces el panorama no es como muy agradable. Si salimos ya de la fase aguda, como les decía yo, que ahí es difícil que uno se vaya a morir, dura unos 10 días, viene la otra parte. ¿Qué pasa? Puede ser que la gente se componga, ojalá así sea, pero un 80% van a pasar a una fase subaguda. Y entonces ahí el paciente va a tener inclusive algunas cosas pues, que no matan, como son la astenia, que la pérdida de peso, que se le cayó el pelo, algunas manchas. Todo eso le puede pasar, pero después viene el detalle. Va a ser crónico, porque va a ser una enfermedad explosiva epidémica, pero después viene la otra parte, subaguda y crónica. ¿Quién va a manejar esos subagudos y quién va a manejar los crónicos? Entonces, la fase subaguda tiene una duración, les decía que el 80% pasan a la fase subaguda. Eso tiene una duración que va de 10 días a 3 meses. Para los que están en elevado, solo imagínense un paciente, mire doctor, el dolor no se me quita, y el dolor no se me quita, y que ahora son los tendones. Entonces, ahí hay síntomas reumatológicos, hay algunos trastornos vasculares, como es el síndrome de Renaud, pero la ventaja es que es transitorio. Y la fatiga y la depresión, sobre todo los estudios en militares, que son gentes bastante saludables y sanos, demostraron que esos pacientitos quedaban con mucha fatiga y con mucho trastorno o con mucha depresión. Entonces los psiquiatras se van a llenar de trabajo. Entonces ahí esa gente va a tener sus artralgias persistentes, por supuesto, ya aquí no tendrá la fiebre, pero sí va a tener esas molestias en las articulaciones. Ahora, Dominicana apenas está comenzando, ellos comenzaron con el brote en marzo, abril y mayo, apenas hay que ver quiénes van a pasar a la otra fase. Ahora, una de las cosas más molestas es la tenosinovitis. Solo imagínense ustedes un dolor, un síndrome, el túnel del carpo ahí, que les advierto no se debe operar porque tiene mal pronóstico. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, infiltrar o no sé, mandárselo al reumatólogo a ver qué hace. Con sus imágenes características en la radiografía,
Este síndrome de Raynaud es transitorio, entonces lo van a tener ahí. ¿Qué hacer ahí? Aparte de desesperarse uno como médico. Bueno, la INES. Ahí a veces hay un componente neuropático y podría usarse gamma globulina, bueno, ustedes las conocen, la lírica y todas esas, pregabalina y todas esas. Pero en un tiempo corto, si no respondió en unos 10, 15 días, quiere decir que no respondió y no va a responder. No le van a seguir dando, además, el precio que tiene. Hay opciones, bueno, bien, que el reumatólogo vea el caso, infiltraciones locales, fisioterapia. Aquí corticosteroides no se recomiendan por el efecto rebote. Una cosa que son muy claros es no operar esos síndromes del túnel del carpo porque el pronóstico es malo. Y por supuesto un seguimiento y acompañamiento psicológico que le explique que no se preocupe por el dolor, pero que algún día se le va a quitar, tal vez en 2 años. Así es. Entonces, ¿cuáles son? Hay una gente de aquí, el 50% pasan a la fase crónica. ¿Cuáles son los pequeños detalles de la clínica que le dicen a uno que uno va a pasar a la fase crónica? Si ustedes tienen una fase aguda, con muchísimo dolor, que no se alivia con AINES, que ya va más con más medicamentos y más, ustedes pueden jurar que ese paciente va a pasar a la fase subaguda y a la fase crónica. Entonces, la intensidad del dolor que uno tenga en la fase aguda está relacionada con el futuro que uno tenga y eso no se puede intervenir, o sea, eso no hay manera de hacer nada para eso. La gente, desgraciadamente, las mujeres vamos a ser muy sufridas, para arriba de 45 años, que son las que van a ser más afectadas. Y otra cosa interesante, si ya existe alguna afectación de articulaciones, artritis reumatoide, lupus, todos esos de reumatología, eso les va a ir muy mal. Y los que han tenido fracturas, cualquiera de ustedes, aunque sea joven, si ha tenido alguna fractura, va a tener mucho dolor en la fractura. Y eso se va a hacer subagudo y se va a hacer crónico, aunque sea joven. Y los que tengan comorbilidad o afectación cardiovascular. Esos son los que han tenido más. Entonces, ¿qué es esto la fase crónica? ¿Cuánto dura? Bueno, la fase crónica comienza después de 3 meses y puede durar en algunos hasta 2 años y medio y en otros puede durar ya para toda la vida. Entonces, aquí en la fase crónica, el 95% lo que van a tener es un impacto de la articulación, o sea, son problemas musculoesqueléticos, cualquiera de ustedes que pase esa fase, que sería el 50% de los que pasan a la fase subaguda. Y hay un 5% que van a tener una inflamación articular crónica, que es el reumatismo inflamatorio crónico, que los reumatólogos lo conocen muy bien y que está muy bien escrito en los libros, producido por Chikungunya, y que tiene un manejo parecido a todas esas enfermedades reumáticas. Pero ¿cuál es el problema de este 95%? Es que van a estar 2 años y medio con una rigidez matutina, con esos dolores en las articulaciones, con los edemas. Imagínense ustedes la calidad de vida que uno puede tener si se enferma. ¿Quién lo va a ver? ¿El INSS? ¿O quién lo va a incapacitar? ¿Dónde adquirió la enfermedad, verdad? Entonces, esto va a aumentar los gastos en los servicios de salud, porque algunos tendrán que estar incapacitados, va a generar muchas incapacidades, va a aumentar la crisis, va a aumentar los gastos. Eso va a disminuir con el tiempo, con antiinflamatorios, con fisioterapia, con infiltraciones. En 2 años, la gran mayoría están curados, la gran mayoría. Un 5%, y esto ellos han hecho seguimiento, vean que ellos son tan ordenados que han hecho seguimiento en el 2006, 2008, 2012 y han podido mostrar que no hay destrucción de la articulación en esos pacientes. Entonces, ¿qué hacer con eso? Bueno, ahí en esos pacientes no hay afectación de la articulación. Entonces el manejo es con AINES, con todo lo que les decía. No se recomienda cirugía. Un 5% de estos afortunados que pasaron a la fase crónica van a terminar con un reumatismo inflamatorio crónico por chikungunya, que produce daño en la cartílago, porque este virus tiene afinidad por el cartílago, por el cerebro, por el hígado y por el corazón.
Entonces va a dañar el cartílago, entonces ese va a ser el grupito que va a engrosar la fila de los reumatólogos, porque ya quedan con un reumatismo inflamatorio crónico. Entonces, esos que tienen, bueno, las poliartritis, que el aumento de la articulación, ya ellos, incluso ya tienen, por ejemplo, muchísima experiencia con el uso del metotrexate, pero estamos hablando en el 4º al 12º mes. O sea, no se usa ni en la fase aguda ni en la fase subaguda, se usa en la fase crónica, porque uno entra a la fase crónica después del 3er mes. Entonces ahí les ha servido. Ahí no sirve cloroquina, ahí no sirve muchos otros medicamentos que se han intentado usar, no han servido. Aquí pues ya el reumatólogo ya con sus esteroides, porque ya es un paciente crónico, y algunos han tenido que usar hasta los famosos y muy caros anti-TNF. Y entonces los costos van a aumentar muchísimo. Este es un desafortunado caballero, 43 años, que él no consultó en su fase aguda ni su fase subaguda, sino que consultó a los 3 meses porque seguía con sus dolores, y entonces él se le intentó dar el metotrexate, es un caso de la doctora Emily, y no toleró, hizo una reacción alérgica al metotrexate, que ese medicamento advierto debe ser indicado por el reumatólogo y para casos específicos. Este paciente terminó con una prótesis y terminó con un pronóstico re malo después de ser una persona sana que adquirió el chikungunya. Ahora, vean el problema. Tenemos 2 enfermedades virales. Tenemos una que no ha llegado. Y yo pienso que nosotros deberíamos de concentrarnos en hacer diagnóstico, intervenir ese caso, ahí dirán los epidemiólogos, y comenzar a trabajar para que no se les haga un brote. Así como lo ha hecho Uruguay. Uruguay es el único país en América que no tiene dengue. ¿Cuál fue la estrategia que se usó? Y hace años que la tienen, ¿verdad? Yo he ido a ese país varias veces. ¿Qué es lo que se ha hecho? Los casos de dengue los atacan, los cercan y eliminan la transmisión. El año pasado tuvieron bastante casos que les llegó de Paraguay y ellos lo iban interviniendo y no han permitido la transmisión. Bueno, nosotros para desgracia tenemos el Aedes, tenemos el vector, la enfermedad no ha llegado, esperamos que no llegue porque va a ser un golpe bajo para nosotros. Vamos a tener que vivir probablemente con las 2 enfermedades, una que mata y la otra que compromete la calidad de vida de nosotros. Hablando con gente que es experta en dengue, uno le pregunta, ¿qué es el problema con chikungunya? El diagnóstico yo diría que no tiene problemas. Casi todos tienen la artritis y la fiebre. Lo peor es la artritis y el dolor que queda. Una persona que le dio dengue. El que le dio chikungunya le ha dado dengue también. Los niños con chikungunya que he visto con fiebre tienen taquicardia. Y se nota con mucho dolor, pero se recuperan pronto. Esa es por lo menos la satisfacción que tenemos. Ahora, como conclusiones, puede existir coinfección y si la llegamos a tener va a ser un gran problema, la gran diferencia entre uno y el otro. El dengue con un adecuado manejo podemos lograr un éxito. El chikungunya, el manejo, o sea, el pronóstico no depende del manejo. Tal vez en lo único que podríamos intervenir es en evitar el chikungunya neonatal o evitar los problemas cuando se usan AINES. Pero por lo demás, uso racional de fármacos, tal vez es lo que podríamos hacer, pero por lo demás no podemos intervenir en el pronóstico de la enfermedad con un manejo médico. Ahora, a nosotros los que trabajamos en dengue nos preocupa montones comparar las 2 cosas. Claro, los 2 dan fiebre. El chikungunya más alta y más prolongada. El día en que aparece el rash, en el chikungunya al principio, en el dengue casi al final. El dolor retroorbitario que han visto ustedes en dengue y chikungunya está ausente. Las artralgias con artritis presentes en chikungunya, ausentes en dengue. En dengue pueden ver artralgias, pero nunca jamás de la vida artritis. Las mialgias en chikungunya están ausentes. En el dengue son bastante presentes. Tenosinovitis solo lo van a ver en el chikungunya. Ahora, la hipotensión, ustedes van a ver en dengue si es que el dengue es Tabasa y Palchoc.
En chikungunya lo van a ver más que todo en el paciente que no ingiere líquidos y se deshidrata y llega hipovolémico. Sangrados muy infrecuentes en chikungunya, o más ni se estresen buscando plaquetas porque rara vez bajan de 100.000, en dengue sí bajan. Y la trombocitopenia, ya les dije que es leve. Entonces ese es un cuadro comparativo. Una parte la hizo la doctora Emily y la otra parte la hice yo, porque el compromiso en Nicaragua era que yo le enseñara dengue y ella me enseñara chikungunya. Entonces, ¿qué hacer en los países con epidemia? ¿Qué es lo que podríamos decir? Bueno, ahí iniciar actividades de preparación de inmediata, y ahí estamos, el cuerpo médico adelante preparándonos, disponer de unos lineamientos nacionales que nos den seguridad y nos digan qué bien, entendemos todo, lo podemos hacer bien, preparar los servicios de salud y sobre todo capacitar, porque en la medida en que los colegas puedan hacer diagnósticos, se pueden hacer algunas acciones para tratar de evitar pues, la extensión de la enfermedad. Por supuesto, las actividades de control vectorial, pero eso se hace difícil, de lo más difícil, y la comunicación de riesgo es muy importante. La población tiene que saber. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Dominicana? Cuando se dieron cuenta comenzaron a aparecer los casos en San Cristóbal, ¿y qué pasó? La gente dice que llegó un barco y echó un vapor ahí, y que por eso aparecieron los enfermos, que nada que es el Aedes. Entonces, la gente tiene que saber.